Hola a todos, mi nombre es Moisés Cota del Ángel. Buen día y sean todos bienvenidos a su programa y su canal titulado, Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablaré sobre el peor gobierno que México tuvo que pasar sin opción, desde el 2012 hasta el 2018, cuya obra del nuevo aeropuerto en medio del lago de Texcoco, el Naim, representó el egoísmo más grande de Peña Nieto, luego de su Casa Blanca, que acabó siendo cancelado, lo cual costó más dinero. Sin más preámbulos, comencemos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. El gran sexenio del horror. Crítica de indignación nacional. 2018. El último año de gobierno de Peña Nieto. No del PRI. En marcha de nuevo la maquinaria del PRI en este año de elecciones, y sobre la triangulación de fondos para su campaña y sus caprichos infinitos. Los candidatos a la presidencia. AMLO, Anaya, Meade y el Bronco. Sobre las consecuencias de este sexenio del horror. Empezamos este año con la misma agonía y la misma incertidumbre que nos ha dejado el gobierno de Peña Nieto. La violencia sigue operando con regularidad, a diferencia de la policía del país, dejando a su paso a miles de ejecutados. Hubo este 2 de enero el aumento al precio de la gasolina, del gas LP y de la tortilla, anunciados por Pemex y Hacienda, alegando que es a causa del libre mercado y al precio internacional. El pálido precandidato del PRI para la presidencia de México, José Antonio Mea de Culibreña, niega ser el autor del gasolinazo que ha afectado a miles de mexicanos. A conductores, a choferes, a pasajeros también. El bendito precandidato dio la misma explicación que dio Peña Nieto en su mensaje a la nación el año pasado sobre el aumento a la gasolina, que implicaría millones de pesos y la suspensión de servicios sociales y médicos, etc. No podemos salir a protestar a las calles contra este aumento, ni contra esta violencia, ni defender lo que nos queda de nuestros derechos, porque policías y soldados pueden reprimir y extinguir nuestras objeciones con la fuerza pública, de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior. Miguel Ángel Osorio Chong deja a la Secretaría de Gobernación y el presidente Peña le agradece por su servicio el 10 de enero. Más bien, ¿no se podría destacar que Chong renunció al gabinete de Lord Peña como cualquier empleado conformista? Pues se aclaró a los medios que atenderá nuevo cargo político. Ya era hora que se fuera de Gobernación porque no pudo con el puesto privilegiado, tal vez. Esto forma parte de los fracasos del gobierno de Peña que el mismo presidente arrastra consigo, el resto de los mexicanos sin empleo ni cargos públicos estamos pagando. El precandidato José Antonio Meade, del PRI de la estafa maestra, arremete contra el portal de noticias Animal Político. 11 de enero. El precandidato, su vocero y el equipo que se encarga en coordinar su campaña, del PRI, dirigieron su demanda hacia el portal de noticias no vendido al gobierno por el reportaje del desvío de recursos de Sedesol, la Secretaría del Desarrollo Social, y por medio de numerosas empresas fantasmas y universidades supuestamente autónomas. En Animal Político se escribió esta nota en la que José Antonio Meade y Rosario Robles desviaron más de 3 millones de pesos cuando fueron titulares de la Sedesol y de la Sedatu, Secretaría del Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y después fueron descubiertos solos por la Auditoría Superior de la Federación, ASF. En el mismo portal de noticias se le llamó a esta nota, la estafa maestra, en honor a esta práctica de corrupción, misma práctica con la que firmaron convenios con universidades públicas, incluyendo la de Baja California Sur, UACS. De acuerdo a la auditoría se trata de un fraude al erario. El director de Animal Político, Daniel Moreno Chávez, aseguró que este reportaje se hizo de acuerdo con los resultados de la auditoría de cada año y que estas irregularidades son reportadas en la misma auditoría. Este caso del desvío de recursos no fue reportado por Meade ni por Robles ante la auditoría, asegura Eduardo del Río. La amenaza de demandar a Animal Político de parte de Meade y sus secuaces causó una lluvia de críticas en redes sociales en apoyo a Moreno Chávez y a Arturo Ángel Rivera G., 2018. En su demanda, el vocero y el equipo de campaña alegan que este reportaje atenta contra los límites del derecho a la libertad de expresión con que cuentan los gobernados en un estado de derecho y que vulnera, por así decirlo, la esfera jurídica de terceros, sobre todo en el caso del precandidato que se sintió tan atacado. Las cifras que se muestran en la investigación no son propias del portal de noticias amenazado por el entonces equipo del precandidato, sino de la auditoría, como se dijo anteriormente. Rosario Robles y Meade solos cayeron y fueron descubiertos en su propia corrupción. El portal de noticias no hizo este reportaje para incomodar ni desprestigiar al candidato. Solo revela lo que otros portales pagados por el gobierno no dicen, la verdad, la realidad. Luego el precandidato, de no militancia priista, en sus posteriores campañas dirá que combatirá la corrupción, pero que no le corresponde juzgar ni a Robles ni a los Duarte. Se cabe mencionar que la investigación de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, sobre la estafa maestra ganó el premio José Ortega y Gasset de Periodismo en abril de este año, por mejor historia o investigación periodística.
Se podría añadir, noticias de verdad, periodismo en libertad. Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo estafa maestra por 540 MDPs de Sol, revela auditoría. Se llama el reportaje por el cual el precandidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, demandará al portal informativo Animal Político. DDD, 2018 párrafos 1 y 2. ¿Qué dice todo esto de un precandidato a la presidencia de la República? Sobre todo apoyado por el PRI, que todos sabemos que no es el mejor partido político que tenemos, apoyado aún sin militancia política. ¿Creen que la gente votaría por él? Sobre todo por la impopularidad que ganó con estas triangulaciones. ¿Acaso planean regalar tortas, jugos, gorras, playeras y 100 pesos a cambio del voto en este 2018? ¿Cuánto puede costar financiar un partido político como este? Sobre todo en el que ya nadie cree que sea revolucionario. ¿Tanto dinero le cuesta a un precandidato a la presidencia aparecer en la radio, en la televisión y en otros medios de comunicación e información vendidos al gobierno federal, con el fin de dar discursos que contienen promesas que jamás se cumplen? Javier Corral, gobernador panista de Chihuahua, se muestra en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto desde el 8 de enero. Todo empieza cuando la Fiscalía de Chihuahua procedió contra el exsecretario general adjunto al Centro Ejecutivo Nacional, CEN, del PRI, Alejandro Gutiérrez y contra César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, prófugo de la justicia desde el año pasado, acusados de delitos como enriquecimiento ilícito y de delito electoral, así como desviar el dinero del gobierno de Chihuahua para la precampaña del PRI, del cual este Duarte fue también militante. Pero la Secretaría de Hacienda frenó todo ese dinero destinado al gobierno de Javier Corral Jurado y así suspender el juicio contra César Duarte, amigo de Peña Nieto. Redacción, Aristegui Noticias, 2018. El mismo Corral denunció ante todos este acto de corrupción como una represalia del presidente en su contra por detener a sus colegas priistas. Convocó a toda la ciudad de Chihuahua a un mitin para levantarse contra la sumisión hacia el presidente, hacia el PRI y a los amigos que protege. Corral exigió al gobierno la extradición a Peña de César Duarte y demostrar que no protege a este Duarte chihuahuense o cualquier otro delincuente de alto nivel. Algo esperado por el gobernador de Chihuahua Javier Corral y su lucha fue la extradición del exgobernador César Duarte para el 18 de enero, que quedó como mera solicitud por parte de la PGR, aunque se le imputaron 3 procesos de 11 por los cuales se busca la aprehensión en su contra. Pero más tarde parece que este Duarte fue exonerado. Tal parece que Javier Corral hace lo que otros gobernadores y demás funcionarios no hacen. Algo. Además, decidió no seguir siendo el subordinado del autoritario amo y señor Peña Nieto y acorralar a los priistas como en el animal que estos se han convertido todos estos años, en ratas. Aunque Duarte no es el único implicado, se espera a que se acorrale de igual manera a toda una red de funcionarios públicos, lo cual es casi imposible. Que el PRI no tiene más que suficiente para financiar la precampaña de Meade, como para robarle a otros gobiernos y a sus instituciones como Sede Sol. ¿Que acabar con la pobreza es acabar con los pobres? Es lo que los candidatos priistas dan a entender en sus promesas de campaña. El delito electoral de este Duarte, como ya hemos dicho, es el haber desviado los recursos del mismo gobierno de Chihuahua a la precampaña del PRI, por lo que fue detenido junto con el exsecretario Alejandro Gutiérrez. Corral exigió al gobierno de Peña parar la represalia fiscal en contra del estado de Chihuahua, por lo que el 20 de enero de este año convocó un mitin con el nombre de Marcha por la Dignidad con destino a Ciudad de México, redacción, Animal Político, 2018. Pero lamentablemente ni siquiera fue encontrado ni tocado por las autoridades, quedando impunes como Rosario Robles y Emilio Lozoya hasta tiempo después. A veces son muy irritantes, así se expresó el presidente de todos los acarreados Enrique Peña Nieto de las redes sociales, este 25 de enero. ¿Qué más se puede esperar de alguien que le roba al pueblo desde todos los medios posibles y que no le importa en absoluto la opinión de los propios mexicanos y, en cambio, prefiere la opinión del extranjero que le reconoce los logros, los buenos resultados de su gobierno? ¿Qué más se puede esperar de alguien que cree que la crisis está en la mente de los mexicanos? ¿Y qué se puede esperar de los arrastrados y de sus amigos directores de los medios comprados, que dicen que no hay crisis? Esto fue lo que dijo semejante mandatario. Lo que permitirá realmente que México siga creciendo, siga siendo atractivo a la inversión, como lo dicen hoy los distintos analistas externos al país que se olvidan de lo que se dice, o de los señalamientos, o de lo que se dice en las redes sociales, que a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación, pero en el exterior sí lo reconocen. Curiosamente, porque a lo mejor no se involucran tanto en esto de las redes, porque realmente ven lo que México ha venido alcanzando, en cifras, en números, en estadísticas, en realidad. Y advierten que México tendrá un futuro promisorio a partir de la certeza que se genera hacia los próximos años, y esa certeza pasa por lo que viva México este año. Advirtió en referencia a la elección presidencial.
Si quiero hablar y creo que estoy en el derecho de hacerlo de lo que como país hemos alcanzado, levantar la voz para decir, a ver, aquellas voces que señalan de manera crítica, muchas de ellas con razón y con acierto, en lo que aún nos falta por alcanzar, pero también demandar el reconocimiento a lo que sí hemos hecho, a los avances que hemos logrado, a lo que hemos generado como sociedad. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafos 2, 5. ¿Que las críticas a su persona en redes sociales detienen el crecimiento económico de México? Cuando el sistema capitalista que se maneja en este país es estancamiento y no avances ni atracción, ni inversión. Lo más irritante es tener a alguien insensible y atarantado como representante de todos los mexicanos. Más irritante es que el gobierno federal robe y mienta sistemáticamente al pueblo, además que entregue los recursos al extranjero y permita tanta violencia e impunidad en el país que supone gobernar y velar por la prosperidad de la Unión. Es más irritante el cinismo de Peña Nieto, el presidente favorito del extranjero y de la televisora amarillenta. Los aumentos a la gasolina, a la canasta básica y a los impuestos, eso sí que es irritante. Debería poder aguantar las voces críticas de las redes sociales a las que llama irritantes, es lo menos que puede hacer, las críticas menos debería importarle a este, sobre todo después de sus buenos resultados como la Casa Blanca, de todas sus propiedades, de la violencia y represión de Atenco en el 2006, de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en aquella noche de Iguala que este infeliz dice que fallecieron. Buenos resultados como los casos de corrupción de su partido en precampaña y de siempre, y el fascismo y rienda suelta de los soldados con su amada ley de seguridad interior. Lo mínimo que podemos hacer es respetar su opinión, pero eso no significa que debemos estar de acuerdo con este mandatario de alcantarilla y que debamos estar callados y sometidos. Lo único que las voces críticas le reconocemos al Lord Presidente es su falta de consideración a la vida humana y a las gravísimas violaciones a los derechos humanos desde lo de Atenco en 2006, cuando era gobernador del Estado de México, hasta la innecesaria e inconstitucional Ley de Seguridad Interior del 2017. Lo que han generado ellos como sociedad, según Peña Nieto, es tanta riqueza inmerecida y para nada mancomunal en clemencia al pueblo que han empobrecido, saqueado y destruido con sus reformas estructurales, moviendo a México hacia el infierno y transformándolo en el peor de los países posibles. Las voces acríticas y conformistas, alegres y aduladoras de este gobierno, de este poder político maligno que se hace llamar revolucionario, son peores que las voces críticas, reflexivas, conscientes de su historia y de su situación lamentable, e irritantes para el querido presidente y su burguesía petulante a la que llama sociedad. Ochoa Reza llama prietos a los que dejan el PRI y el PAN que se van a Morena. Después el racista ofrece disculpas por esa muestra de discriminación que bien podría formar parte del típico ataque hacia el partido de López Obrador. 10 de febrero. Hay algunos que ven huyendo a Morena, son los prietos, y a esos prietos desde aquí les decimos. Les vamos a demostrar, son prietos, pero ya no aprietan. Dijo esto en Tabasco y no precisamente de forma bromista. Redacción, Proceso, 2018 párrafo 1. Un severo caso de racismo no debería ser pasado por alto, ni de broma por el pueblo ni por las autoridades, que deben sancionar este crimen de odio, esta muestra de discriminación a nosotros, a la orgullosa raza de bronce. Al menos no debió haberlo dicho frente a sus presuntos paisanos morenos, porque Ochoa Reza no es precisamente un privilegiado de piel blanca, cabello rubio y ojos azules. Como evidencia de esto, se ha subido el en internet, y en páginas como la de Proceso. Después fue atacado sin piedad por miles de usuarios, blancos y morenos, de las redes sociales cuando esperábamos otra muestra de maldad, berrinche y desprecio de parte del irritado presidente de la República. Después Ochoa Reza pide disculpas para tratar de detener la sátira en redes sociales, retirando de Twitter el video demasiado tarde. El día de hoy en Tabasco me refería a los priistas que se han pasado a Morena como prietos. Mi comentario jamás fue referido a las personas que tienen mi mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso. Dijo el dirigente, idem. Párrafo 4. Aún después de la aclaración a los medios y al pueblo mexicano, esa denostación hacia los que dejaron al PRI por Morena sigue sin ser gracioso, sobre todo porque personas blancas como Gabriela Cuevas, aunque expanista y de forma conveniente, se unió al partido de ya sabes quién, así como el ex jefe de gobierno del ex DF Marcelo Ebrard para ser el próximo canciller de AMLO, entre otras adiciones sospechosas que extrañan por su desempeño político. Poco después se supo que sería despedido de su cargo por esta muestra de odio hacia la raza mexicana, pero eso solo fue un rumor, pues sigue coordinando la campaña de Meade, cuya candidatura no logró convencer a gran parte de los oyentes con sus discursos y sus promesas, como quien dice, ya no levanta. Sin embargo, logra pasar de la precampaña a la intercampaña sin ningún problema. La guerra entre los precandidatos parecía no tener cuartel. El precandidato del PAN PRD y MS Ricardo Anaya aparece en un video viejo y editado en el que alaba la imagen de José Antonio Meade como un mexicano del que nos sentimos orgullosos. De acuerdo con el portal de noticias Proceso, se trata de un spot editado y subtitulado con faltas de ortografía, armado por el PRI en su desesperación a perder las elecciones este año.
Bien se lo tienen merecido por Peña Nieto. Ricardo Anaya da muchas razones por las cuales José Antonio Meade será el próximo presidente de México. Responde el dirigente del malvado PRI, Enrique Ochoa Reza, no pudiendo hundirse cada vez más. El presidente nacional del PAN, Damián Cepeda, declaró esto como: pena ajena a la desesperación del PRI, que tiene que desvirtuar cortesía política pasada para querer ayudar a su candidato. Lo hemos dicho, un buen técnico echado a perder por el PRI y que solapó los abusos del sistema. Representa continuidad de este mal gobierno. Punto. Redacción, Proceso, 2018. La bandera de México izada con el símbolo o al revés este 24 de febrero. Refleja un México al revés, digno de Peña Nieto. Aún este inusual, pero aparente absurdo, el lábaro patrio con el águila y la serpiente de cabeza fue captado por el presidente, acompañado por su gabinete y por todo el batallón del ejército mexicano, sin que se hiciera nada para interrumpir la ceremonia y detener este, aparente, error. Poco le importó al presidente de México, que tanto nos presume una racionalidad así como también una bandera con los nopales arriba, el águila y la serpiente volteadas hacia abajo, así como tampoco al jefe del ejército, quien como todos los subordinados del caprichoso presidente, hace lo que él diga sin objetar. Fue izada al revés, no importa si está al revés o al derecho, hacia atrás o hacia adelante. Nuestra bandera nos da identidad. Y aquí hay muchas banderas izadas que es nuestro orgullo nacional. Declaró el jefe del ejecutivo. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafo 3. ¿Acaso la identidad y el orgullo nacional puede ser puestos de cabeza cierto presidente? ¿Cómo es posible que este acto deshonroso sea impune? Así como todos los actos criminales presidenciales que se hicieron conforme a la ley, según el Ejecutivo Peña. Esto fue criticado y rechazado por las redes sociales en un centenar de comentarios. ¿Qué significado podrá tener que no sea afrenta y sacrilegio nacional? ¿Acaso simboliza la opacidad en la imagen ya opaca del presidente? ¿El desacato a la ley que dice seguir? ¿O síntoma de invasión extranjera de hace años en México? Misma invasión que viene a perforar los pozos petroleros y acabar con los recursos de México desde el 2013, dejándonos sin petróleo todo gracias a la reforma energética. Esto debe compensar o superar la afrenta presidencial del año pasado con la bandera rota, queriendo decir quizá que cualquier harapo puede ser la bandera de México. No podríamos estar más avergonzados de nuestro gobierno traidor a la patria, pues le hubiera gustado mejor saludar la bandera de Estados Unidos. ¿La bandera de México al revés significa acaso pedir ayuda internacional? Pues se están violando a diario todos nuestros derechos humanos. ¿Una protesta del ejército contra el gobierno de Peña Nieto? ¿Pueden los soldados hacer esto? Bien, izar la bandera al revés puede significar alerta de amotinamiento, secuestro o terrorismo que el mismo gobierno permite. Por lo menos el candidato del PRI, Meade, denotó el hartazgo de la gente en su intercampaña, causa del mismo PRI, por lo cual entenderá por qué no debemos votar por el candidato de cierto partido. Creíamos que el presidente Peña Nieto no podría ser más inhumano e insensible con nosotros el pueblo mexicano, pero una vez más estábamos equivocados. Uno de los caprichos más costosos para todo México es el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en el peor lugar sobre el que se construye, el lago de Texcoco. El mandatario esta vez saqueó el dinero de la Afore para financiarlo sin dejar nada a los adultos mayores. El capricho de Lord Peña hubiera costado alrededor de 200.000 millones de pesos. ¿Qué otras cosas puede costearse con nuestro dinero este político desvergonzado, saqueador y derrochador? ¿No le bastó con la Casa Blanca que después vendió, según sabemos? Tampoco le bastó con comprar a los medios para transmitir todas sus mentiras y pagarle a publicistas para que hablen bien de su imagen y de su horrendo e inútil gobierno. Como si no fuera suficiente el Fobaproa, que ayuda más a la economía de los bancos que al pueblo mexicano hundido en la deuda pública. Este es el peor país para la construcción de obras arquitectónicas, tecnócratas y neoliberales. ¿El presidente acaso quiere aparentar a este un país de primer mundo con economía y recursos del tercer mundo? Al ejemplo ciudadano a seguir le parece correcto robarle hasta a las personas mayores aún sin derecho a la jubilación gracias a su reforma laboral. ¿No pudo iniciar esta innecesaria obra en un peor lugar de México? En el lago de Texcoco. ¿Que no es capaz de hacer las cuentas, como él dijo, y de estar consciente de todo el endeudamiento que ha dejado sus predecesores a todos los mexicanos en más de 25 años? Lamentablemente tendremos que estar de acuerdo con Reyes Orona cuando dice que todos los mexicanos vamos a terminar pagando este capricho. Redacción. Aristegui Noticias. 2018. Párrafo 13. El colmo de los colmos respecto a esta faraónica e innecesaria obra, el empresario Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo, defendió la construcción de este nuevo aeropuerto. Parece que el gobierno unió sus fuerzas con empresas multimillonarias y neoliberales de este país subdesarrollado para exprimirle cada centavo al pueblo mexicano con tal de ver sus caprichos realizados y sus riquezas en aumento.
Slim defiende la construcción del NAIM por sus intereses, de acuerdo con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien sería el director de SST si ganara AMLO, pues el vallenato multimillonario tiene en esta obra más de 90.000 millones de pesos en acciones. Bien no puede malgastarse el dinero del erario en una mejor inversión. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, opinó que si el Slim considera que es buen negocio, que lo construya con su dinero y se la da a la concesión, pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste. Redacción, Aristegui Noticias, 2018 párrafo 4, pues tiene más de lo necesario para costearse prácticamente todo el aeropuerto que tanto quiere el presidente de los saqueados y humillados, nosotros los mexicanos. Si puede costearlo, si López Obrador quedara como presidente y le diera la concesión del NAIM Slim, se lo concesionamos. Dijo ahí mismo Jiménez Espriu. Esperemos que el pueblo mexicano infinitamente endeudado no terminemos pagando por este proyecto colosalmente innecesario, así como tampoco el muro de su amo y señor Donald Trump. Parece no acabar la pesadilla en este país, el gobierno de Peña Nieto ha impuesto una nueva marca en récords de asesinatos y también de secuestros. El caso de la desaparición de los 3 estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco, su asesinato y su presunta disolución, estremeció y puso en luto a todo México. Según el informe de la Fiscalía General de Jalisco, los 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, CAF, de nombres Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Francisco García Ábalos y Jesús Daniel Díaz García, fueron desaparecidos en el municipio de Tonalá desde el 19 de marzo y asesinados por el cartel más peligroso del país, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNC. No hay duda de eso, dijo la fiscal general de Jalisco en entrevista con Aristegui, Marisela Gómez Cobos, que además dijo que todo era una confusión, afirmando que no tenían nada que ver con el narcotráfico ni con el crimen organizado. Uno de los estudiantes desaparecidos era originario de Los Cabos, Baja California Sur. Los estudiantes solo estaban haciendo una tarea en casa de la tía de uno de los jóvenes, ahora detenida por estar vinculada con la desaparición de los mismos, cuya versión de los hechos fue desacreditada por la Fiscalía General de Jalisco. La casa de la susodicha tía era una especie de casa de seguridad del narco, o una finca llamada La Cabaña, una base de operaciones del crimen organizado, que los jóvenes estudiantes no sabían y entraron sin una sola sospecha ni temor. Cabe mencionar que la casa de la tía le pertenecía antes a alguien de nombre Diego Gabriel Mejía, detenido por la fiscalía por portación de armas de fuego. Según la primera información de la fiscalía, hubo 2 detenidos quienes pertenecen al CJNC. Uno quien se encargó de capturarlos dentro de un grupo armado, y el otro, quien se encargó de disolverlos en ácido. Esto no suena parecido al caso Ayotzinapa, a la verdad histórica del incansable Murillo Karam respecto a los 43 normalistas desaparecidos en la inhóspita noche de Iguala. De ser cierta esta versión, de acuerdo con la confesión de los detenidos, los 3 estudiantes de cine fueron secuestrados y llevados a una guarida en Tonalá donde los torturaron para que confesaran el paradero del tal Diego encarcelado en el reclusorio metropolitano. En la tortura golpearon a uno hasta la muerte, literal, porque los perpetradores querían que ellos confesaran algo que no sabían nada en absoluto, y asesinaron a los demás 2 para no dejar testigos ni rastro alguno disolviéndolos en ácido. Redacción, Aristegui Noticias, 2018. A esta desgracia la fiscalía llamó una terrible confusión, pues creyeron que el inmueble aún estaba habitado por Mejía y que ellos eran sus secuaces. Más que confusión, como dice la fiscal, es un lamentable desenlace del que México jamás se recuperará, añadiendo al gobierno de Peña Nieto 3 desaparecidos, de esta forma, más en su sexenio. Un lamentable sistema de seguridad que nos acribilla a balazos en lugar de salvaguardarnos de acuerdo con su deber. Tal parece que no podemos seguir nuestros sueños en ninguna parte de este país de pesadillas. No podremos seguir con nuestros sueños en un gobierno de pesadilla. Personalidades mexicanas trascendentes como el gran cineasta egresado de la Universidad de Guadalajara, Guillermo del Toro, autor del filme La Forma del Agua, no podían quedarse en silencio ante el asesinato de estos 3 estudiantes en una finca en Jalisco. Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El por qué es impensable, el cómo es aterrador. Bertis de la Fuente, 2018 párrafo 3. Diego Luna, aunque ya reconocido por el pueblo mexicano por la protesta contra la innecesaria ley de seguridad interior, desde que era iniciativa del malvado Peña, alzó su voz también en la cuenta de Twitter. En México vivimos en el horror. Aquí 3 jóvenes pueden ser asesinados de forma atroz, porque se puede, porque no pasa nada. ¡Qué rabia! Idem. Párrafo 5. Por su parte, Roberto Sosa cuestionó la labor de la fiscalía con estas preguntas en su cuenta de... ¿Será esta nuestra verdad histórica? Sin pruebas realmente concluyentes es posible dar por cierto lo que hoy anunció la Fiscalía de Jalisco. Debemos aceptar que esto en verdad les pasó a los estudiantes del CAF. Desaparecer por desaparecer. Asesinar por asesinar. Y Biden. Párrafo 16.
y Julio Hernández Cordón, cineasta mexicano residente en Dinamarca, compitiendo en el Festival de Cine en Cannes, publicó en su cuenta de Facebook: Cada vez que salgo a Europa o Estados Unidos, los amigos critican a México por su violencia. Mi respuesta es muy corta. Pide a tus gobernantes que legalicen tus drogas. Estamos hasta la madre de pagar los platos rotos. Estamos cansados de la corrupción que genera el tráfico de drogas. También desolados y tristes por tanta muerte. Ya van muchos muertos. Todos somos sospechosos de pertenecer a una banda rival o ser testigos sin querer de un ilícito. No a la prohibición. No al consumo sin información de lo que genera el tráfico de drogas. Me da igual lo que consumas, pero hiere y mucho lo que provoca tu dinero. Si hay comercio justo, puede existir consumo sensible. Esos 3 chicos solo querían contar una historia y estuvieron en el lugar equivocado. México no puede ser el lugar equivocado. Y Biden. Párrafo 6-11. Tanto los estudiantes de cine, o afines y la UNAM se solidarizaron con los 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, CAF, presuntamente desaparecidos y asesinados por el cártel de Jalisco Nueva Generación, en una marcha por las calles en el Ángel de la Independencia, alrededor de esta semana, para exigir justicia y acciones de parte del gobierno o de la Fiscalía para esclarecer este delito y detener tanta violencia tanto en Jalisco como en todo el país. Entre las voces de protesta se puede escuchar que el asesinato de los 3 estudiantes nos agravia e indigna a todos. No son 3, somos todos. Cine sí, muerte no, hasta protestas que exigen la renuncia del gobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por su indolencia e incompetencia respecto a este caso, aunque descartó la posibilidad de su renuncia y prometió al pueblo que daría con los responsables de estos 3 homicidios y condenarlos a 140 años de prisión, de acuerdo con las penas de la campaña del Partido Verde, del candidato Meade, más que hundido. ¿Lo logrará? Pues se comprometió a no tirar la toalla cerrando la investigación. ¿Realmente dará con los responsables cumpliendo a lo que promete? ¿Qué oportunidades de crecimiento y desarrollo podría ofrecer México que el presidente Peña no quiere que su visión sea alterada por las elecciones? Cuando solo quiere que el próximo mandatario mantenga la construcción de su innecesario y nuevo aeropuerto, defendido por Slim. Se aprueba en el Senado de la República la Ley General de Comunicación Social, conocida también como Ley Chayote, este 26 de abril, pese a las críticas de los partidos de oposición. Ley a manos de Peña Nieto. Una vergüenza de ley. Se supone que esta ley regula el gasto del gobierno en publicidad oficial no más de 13.000 millones de pesos, y que el derrochador jefe del Ejecutivo ha gastado más de 40.000 millones de pesos, tanto artículo 19 como la senadora, independiente en aquel entonces, Marta Tagle, quienes lamentaron la aprobación de esta ley, adelantaron acciones contra la misma, así como su inconstitucionalidad. La ley que se aprobó no tiene ahora límite necesario para frenar gasto publicitario gubernamental ni sanciones para quien supere dicho límite, pues sin límite no hay sanción. Quienes votaron a favor de esta ley debieron ser los mismos burócratas idiotas que votaron a favor de la Ley de Seguridad Interior, porque no les importa el pueblo, sino sus montones de dinero. Por otro lado, no nos debe extrañar que esta fue una iniciativa de sus secuaces del PRI en la Cámara de Diputados, llevada al Senado para que sea aprobada con 60 votos a favor y 40 en contra, y una abstención, y entregada a su amo y señor Enrique Peña Nieto. El presidente gasta más de lo permitido, más de 40.000 millones de pesos, más de lo que permite esta ley, pagándoles a más de 20 medios de comunicación ya comprados por él para que hablen bien de él y para que no lo critiquen, ni a su candidato, más que hundido en las encuestas y en el debate de la semana pasada, donde este no dijo nada más que lo mismo de sus campañas. La libertad de expresión en este país está más que perdida, sobre todo en el lugar más peligroso para ser un periodista crítico, honesto y veraz. Las verdades históricas del gobierno y de sus instituciones no son más que una vil manipulación amarillista en la mayoría de los medios, que no se extrañaría de Televisa. ¿Cómo se puede aprobar una ley que no cumple ni cuenta con los requisitos necesarios para que pueda ser debidamente aprobada por respetados senadores? Pareciera que todas las leyes aprobadas por el Congreso en este mandato son para hacer cada vez más miserable al pueblo mexicano sin derechos que ejercer. Entre más leyes, menos libertades tendremos en México. Lo último que haría con esta ley es regular el gasto exorbitante, más que discrecional, en su imagen más que desdibujada al paso del sexenio. Esta ley no es más que una vergüenza nacional y mundial. Los poderes, al dejar pasar tanto tiempo de proceso en esta ley, estancándola para no revisarla como se debió y aprobarla con las medidas necesarias que requería, parece que los demás poderes, la Cámara de Diputados y Senadores, se burlaron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no tuvieran más tiempo para revisarla y avalarla con el más estricto rigor de la ley, pues ya estaba cerca el 30 de abril. ¿Quién diría que una ley que protege el derecho y la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información pudiera manipularse para dirigirse, irónicamente, en contra de estos derechos y libertades?
Sobre todo en este país, cosas buenas pasan a la gente mala, y cosas malas a buenas personas. Como diría Diego Luna, en el marco de la presentación del libro La estafa maestra, cuyos autores de la investigación de Animal Político, ganadora del premio Ortega y Gasset de Periodismo en este año son Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, vivimos en un país gobernado por cobardes. La candidata independiente Margarita Zavala se baja de la contienda por la presidencia de México. 16 de mayo. La esposa del expresidente de México Felipe Calderón anunció su retiro en el programa Tercer Grado, como exclusiva para Televisa. La ahora ex candidata asegura a todos los medios que su retiro no favorece a ninguno de los candidatos en pugna electoral por la silla en la que está sentado el peor presidente que hemos tenido en la historia. Sus razones: por congruencia y honestidad política. En un avance del programa, la candidata señaló: he decidido decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me hayan apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México. Redacción, Animal Político, 2018 párrafo 3. La renuncia fue definitiva que incluso llevó la carta de renuncia ante el INE al día siguiente. Me retiro de la contienda pero no de la labor política ni renuncio a mi compromiso con las causas de justicia y libertad por las que he luchado toda mi vida. Señala en la misiva. Ítem. Párrafo 5. Parece que la presidencia de este país, así como la mayoría de altos puestos, es solo para varones como siempre lo ha sido. La candidata Marichuy fue la primera mujer en retirarse de esta contienda tras la tragedia que le ocurrió a ella y a su equipo, causada por el desperfecto del transporte que se les proporcionó para su campaña en Baja California Sur, con un saldo de una muerte y varios heridos. Después, se retiró la única mujer que quedaba en la contienda presidencial, cuyo pasado está ligado al de su esposo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y a su gobierno bastante impopular, 2006-2012. El innecesario combate al crimen organizado que no ha dejado más que miles de mexicanos muertos y desaparecidos, racha de bajas ya superada por el sanguinario de Peña Nieto. El accidente de la plataforma petrolera de Usumacinta, que dejó 22 muertos. El estallido de las granadas de fragmentación en Morelia. El incendio de la guardería ABC de Hermosillo en su 9 aniversario, que cobró la vida de 49 infantes y marcó la vida de 76 infantes con quemaduras de tercer grado, un caso aún sin resolver, sin detenidos. La extinción de Luz y Fuerza del Centro, que dejó a 44.000 trabajadores en la calle. El caso de Florence Cassés, mujer de nacionalidad francesa acusada de secuestro y posesión de armas de fuego exclusivas del ejército, encerrada en México, después de que el expresidente Sarkozy pidiera su extradición, a lo cual Calderón se rehusó, y fue liberada en el 2013 tras fallo arbitrario de la Suprema Corte y un amparo por votación. El hallazgo de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en fosas clandestinas de Tamaulipas. El caso Casino Royale de Monterrey, en donde un atentado dejó a 52 personas sin vida. Redacción, Aristegui Noticias, 2012. Y cómo olvidar el caso extraño de la niña Paulette, que fue encontrada en su cama sin vida días después de haber desaparecido. El pasado de su esposo, el beodo presidencial, debió ser desde un principio un obstáculo para contender por la presidencia de la República Mexicana, y quiso salir de la contienda con las manos limpias, pero al parecer no lo logró. Aseguró que no declinó a favor de nadie, ni por el candidato del PAN Ricardo Anaya, quien dijo que era una mujer valiente y de principios en Twitter, cuando dijo que su candidatura ayudaba al PRI, a Meade, quien mostró su mayor respeto y admiración en el mismo Twitter, lo cual es más que incierto. Andrés Manuel no hizo ninguna mención al respecto. Debe pensar tal vez que Margarita pertenece a la mafia del poder que siempre menciona, para meter a sus rivales y a sus críticos en saco de conservadores y corruptos. Zavala aprovechó la ocasión para despedirse de sus seguidores, que la apoyaron en la campaña por la independiente, quienes después se fueron al partido de López Obrador para apoyarlo en su triunfal campaña, lo que sea para pertenecer al equipo ganador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a hacer polémica de índole internacional en redes sociales, que los migrantes, los indocumentados, no son personas, sino animales. Después alegó a la mayoría de los medios que se estaba dirigiendo a los inmigrantes criminales. Esta afrenta hacia los mexicanos migrantes sin documentación fue también tema para el segundo debate presidencial que se llevó a cabo este 20 de mayo en Tijuana, Baja California, donde los candidatos respondieron a las preguntas de 2 reporteros y de un público ciudadano participativo, no muy participativo, a petición de algunos candidatos, a propósito de la renegociación del TLCAN, Política Exterior y Derechos de los Migrantes.
Ninguno de los candidatos a la presidencia respondió directamente a las preguntas, evadiendo algunas, haciéndose acusaciones con portadas de la revista Proceso, donde uno de los candidatos quedó muy mal y fue tundeado en redes sociales, etc. Pero lo más grave de este segundo debate fue la acusación y difamación de Mea de Culibreña hacia la activista Nestora Salgado, quien fue líder y excomandante de la Policía Comunitaria de la CRAT-PS de Olinalá, Guerrero. El candidato de la coalición Todos por México la llamó secuestradora, increpando al candidato puntero Andrés Manuel López Obrador, y que esto quede en su conciencia, le dijo luego. Se le imputó a Nestora los delitos de secuestro de varias personas y crimen organizado, por lo que fue arrestada a mediados del 2013. Después la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria pusieron cartas en el asunto considerando la presa política y se procedió a su liberación el 18 de marzo del 2016. Wikipedia, 2018. El candidato que representa al PRI, que no es del PRI, sino candidato ciudadano como, dijo él, alegó la liberación de Nestora Salgado como arbitraria y como un fallo del sistema penal. La activista, y candidata a senadora plurinominal por el partido de Morena, no se quedó de brazos cruzados. El día lunes, retó al candidato que probara dichas acusaciones por secuestro, alegando que había encontrado y leído un testimonio de los presuntos secuestrados dentro de un expediente policíaco en su contra. Así negó haberla difamado. Pero, ¿en dónde quedaron ciertas pruebas? Ella le dijo que se disculpara públicamente por la difamación, que también es un delito, y también se negó a esto. Sostuvo que no se disculparía con una delincuente, faltaba más, dijo Mea de Culibreña. El candidato se excusó después de que el ataque era dirigido hacia Andrés Manuel en el debate de este domingo, quien hizo a Nestora senadora plurinominal en su partido Morena. Como siempre, evadiendo a la prensa y a las preguntas críticas para él incómodas como todo un cobarde. El 24 de mayo, Salgado entabló 2 demandas contra el candidato ciudadano no priista ante el juzgado del Palacio de Justicia en San Lázaro por la difamación antes mencionada y por daño moral. El Instituto Politécnico Nacional se creó hace 500 años. El tlatoani en turno, Enrique Peña Nieto, asegura que se creó hace poco más de 40 o 50 décadas. 22 de mayo. Esta fue una más de las pifias que hace en sus discursos, que pareciera que las hace de forma intencional. Ni en el último año de su mandato puede dejar de denigrarse él solo, ni denigrarnos a nosotros como nuestro representante ante el mundo. En el marco de la entrega de la presea Lázaro Cárdenas, de quien este y muchos expresidentes mexicanos actuales debieron aprender, quien fue presidente de México en los años 30, general y fundador del Politécnico, a los integrantes destacados de la comunidad del instituto, el presidente dijo cometiendo la siguiente pifia. Sepamos reconocer el avance y el logro, y contrastarlo con el México que éramos cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional, hace poco más de 40 o 50 décadas. Redacción, Proceso, 2018 párrafo 2. Con esto, el presidente supera las demás pifias cometidas en su sexenio cuya gestión es lamentable. ¿Qué le costaba al presidente colocarse al oído su apuntador como el actor y el personaje que fue, o el teleprompter que acostumbraba para dar su mensaje a la nación? O mejor aún, memorizarse esta fecha importante de la fundación del Politécnico, 1936, o pudiendo decir también que se fundó hace 8 décadas, hace 82 años, o en los años 30. ¿Qué tan difícil era para el presidente consultar el sitio web oficial del Politécnico desde su costoso smartphone? Lázaro Cárdenas del Río, así como las demás insignes personalidades de la historia de México, deben estar revolcándose en su tumba de la vergüenza de este gobernante de alcantarilla. Desde el 2013, respecto a los avances y logros que cierto presidente presume, Peña Nieto contrasta en mucho al gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas, a quien se le reconoce por fundar el Politécnico y ser más revolucionario que él en cuanto a progreso en educación, cultura, tecnología, economía, etc. El PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, de los años 30 por lo menos, fue mejor partido que el revolucionario que se volvió institucional, y que decayó por su propia corrupción en el tercer milenio. Cárdenas fue querido por el pueblo porque él quería al pueblo mexicano. El mismo presidente decretó el 18 de marzo el día de la expropiación petrolera en 1938, día festivo que el presidente actual Peña Nieto aniquiló haciendo uso de su reforma energética, permitiendo que el petróleo mexicano vuelva a ser de los extranjeros. Eso no significó que el presidente Cárdenas no luchara por exportarlo a varios países extranjeros a un precio justo y digno. El crecimiento económico de Pemex fue su mayor legado, cuyos fondos cubrió el mercado interno y la construcción de comunidades industriales. El legado de Peña, por otro lado, su muerte y destrucción. Sí que Peña Nieto contrasta con Cárdenas, quien fue mejor presidente que este plutócrata neoliberal impuesto por el PRI y por Televisa para ostentar un puesto que no merece y lamentar por reconocimientos por cuyos logros y avances se jactó y no realizó.
No solo creó el Politécnico en 1936, no en 1518 como lo cree Peña Nieto, sino también la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INMA, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y el Colegio de México, Colmex. Por lo que sabemos de la historia del México contemporáneo, Lázaro Cárdenas ha hecho más por la educación, por la cultura y por la tecnología del país en poco tiempo que la reforma educativa, laboral y energética de cierto presidente actual que el dinero de sus, mal, gobernados en propaganda oficial para su partido e imagen personal más que innecesaria. Con la reforma agraria extendió, aunque no en gran medida, la calidad de vida de muchos pueblos obreros y rurales, mientras que Peña solo se encargó de reprimirlos y casi acabarlos con sus reformas estructurales. Entre otras cosas, debemos agradecer a Munadora Buchaín, la investigadora que fue despedida por él, nuevo y priista, titular de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, David Rogelio Colmenares, el 23 de mayo, quien descubrió los movimientos de la triangulación de la bautizada estafa maestra que Meade aseguró no ver en Sede Sol. Hasta ahora no se ha aclarado su despido por parte del nuevo titular, solo que fue una orden del mismo. Fue Buchaín despedida por Colmenares, alguien muy cercano al PRI y a Meade Curibreña, quien no le bastó con difamar a Néstor Salgado, alguien que fue asesor del ahora presidente Peña Nieto y del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y exsecretario de Hacienda. Tourliere M., Proceso, 2018. De no ser por ella que publicó las cifras desde la Auditoría Superior de la Federación de todo el dinero triangulado por Rosario Robles, el PRI tendría la muy poca credibilidad que le quedaba en enero de este año y no se hubieran visto comprometidos el candidato y Robles ante el escándalo de corrupción y la investigación del equipo de noticias Animal Político, la estafa maestra, no hubiera podido sostener cierto escándalo y no hubieran ganado el premio Ortega y Gasset de periodismo y el PRI se hubiera salido con la suya una vez más como siempre. Cabe recordarse que Munadora acompaña a Santiago Nieto, que también fue separado de su cargo por investigar la corrupción, por su parte, abriendo la carpeta del caso Odebrecht en mayo del 2018. La violencia y el miedo en México se hacen resentir hasta en el extranjero, pues estos factores que determinaron el proceso electoral de este año, preocuparon a la Unión Europea, Noruega y Suiza. 14 de junio. La delegación de la Unión Europea, en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza, manifestaron su preocupación por la violencia e intimidación en el actual proceso electoral en México, donde han sido asesinados al menos 113 políticos y contando en los últimos meses. En un comunicado, exhortaron a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes, para garantizar justicia en todos los casos. La Unión Europea y las embajadas expresaron así su inquietud por la inseguridad, que ha dejado un saldo de al menos 305 agresiones, directas e indirectas, contra actores políticos y sus familiares, lo que, señalaron, es resultado de la situación de inseguridad del país. Redacción, Aristegui Noticias, 2018. En la declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza sobre el aumento de la violencia e intimidación política en México que se puede consultar en Aristegui Noticias, han expresado su opinión, viniendo del exterior que más importa al presidente, según sabemos, y su solidaridad con las víctimas y sus familiares. Así como la ONU y la CIDH, la Unión Europea y estos países recomendaron al gobierno inoperante de Peña Nieto llamar a las autoridades mexicanas competentes, esfuerzos posibles e investigaciones transparentes en estos casos de estas 305 agresiones hacia políticos y servidores en el proceso electoral que no cesarán, y castigos para los asesinos de los 113 actores políticos y electorales. Para nuestro presidente y autoridades judiciales como la PGR esto les es demasiado pedir. ¿Es demasiado pedir el cese de la violencia, de la corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado? ¿Cuántas muertes estamos dispuestos a permitir? ¿Todas las que quieran el gobierno estatal, federal y el crimen organizado? Lo último que Peña Nieto y las autoridades judiciales harían es garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos a recomendación de la Unión Europea. Una vez más está demostrado que no se puede contar con la policía ni con la marina en las calles. El gobierno burgués y oligárquico mexicano odia al pueblo por 6 años hasta que necesita el voto del mismo. ¿Cuántos sobrevivimos al gobierno de Peña Nieto? Los candidatos a la presidencia de México concluyeron sus campañas electorales en diferentes puntos del país este 27 de junio. El candidato en primer lugar en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, cerró con broche de oro su campaña en el histórico y abarrotado Estadio Azteca, tras habérsele negado el histórico Zócalo capitalino para el cierre del puntero. Hay muchos que aún tienen fe en AMLO sobre todas las cosas. El Mesías prometió acabar con la corrupción como siempre lo ha dicho, no con venganza, sino con justicia. Prometió no usar los lujos presidenciales, que no habrá aumento en los impuestos y ni más gasolinazos, que México será potencia económica.
¿Será eso posible? Puesto que en su discurso estuvo atiborrado de mensajes cristianos típicos de predicadores congregacionales. Por otro lado, el candidato Ricardo Anaya Cortés, de la Coalición por México al Frente, cerró su campaña, segundeando, en el recinto de la Feria de León, Guanajuato. Entre sus creyentes habían acarreados de blanco y azul, amarillo y naranja. Reiteró el voto útil a la ciudadanía que lo acompañaba en el recinto. Prometió mandar a investigar al, aún en ese entonces, presidente Peña Nieto para llevarlo ante la justicia, pues por esto también prometió, como muchos panistas, quien la hace, la paga. Mientras tanto, el candidato no militante del PRI, José Antonio Mea de Culibreña, de la coalición Juntos por México, cerró su campaña en Saltillo, Coahuila, en el mismo tercer lugar, llenando el auditorio de acarreados vestidos de simpatizantes del PRI. Algunos abandonaron el auditorio, escuchando su discurso con la misma poca credibilidad que en los debates y mítines anteriores. Lorenzo Córdoba, como dirigente del INE, aseguró que esta elección será la más explicada y observada, más fiscalizada y más libre. Por otro lado, no la más segura, porque la violencia del crimen organizado en estas fechas ha tenido más voz y voto que la misma ciudadanía, pues en lugar de boletas y urnas, usaron las balas para elegir quienes ocupan ahora, en lugar de un cargo público, un féretro. ¿Esta es la democracia ahora? ¿Esa es la voz de algunos inconformes para quienes ocupan un cargo público por excelencia o por palanca? Irónicamente, esto es democracia hasta la muerte. Después de estos 132 políticos asesinados, entre ellos 48 precandidatos, el dirigente del INE aún se deslinda de la situación de violencia, culpando, con razón, a la autoridad federal que se muestra más irresponsable y cobarde ante el crimen organizado para defender a la nación que ha dejado en llamas, si no es que también en su tumba. Ninguna de nuestras autoridades ni instituciones se muestran poderosas ahora para impartir seguridad y justicia entre los votantes siquiera. La inoperancia bien debe ser la virtud de estas que el acatamiento de las propias leyes. Ni el INE, ni la PGR, ni la Marina, ni los gobernantes ni ninguna otra autoridad combatirán el fraude electoral ni el crimen organizado, dejando al pueblo solo e inerme. Entonces, ¿en quién se puede contar ahora? Pues ahora solo nos queda la ayuda externa, que nos ha ayudado más que las instituciones del país. Ojalá alguien nos rescate de nuestro propio gobierno. Este número de muertos políticos están encabezados por los estados de Guerrero y Oaxaca, de acuerdo con la información de Proceso y de Eteyec Consultores, porque desde luego, han sido los estados más peligrosos para vivir y visitar si se es turista, y en donde la violencia y el poder del crimen organizado sigue más sano y fuerte que las fuerzas armadas del país. Desde empleados del INE asesinados y hasta jóvenes estudiantes enmaletados, de acuerdo con Pedro Matías, corresponsal de Proceso. Aunque Veracruz también lidera estos casos de violencia y de esta delincuencia, no se podía quedar atrás. Eteyec Consultores destaca que, hasta el 3 de junio, Oaxaca estaba en el segundo lugar en cuanto a violencia electoral, con 18 asesinados antecedido por Guerrero con 24, sin sumar los 6 asesinatos cometidos de los últimos días en esta entidad y que, los partidos políticos, así como los grupos económicos, tampoco se han pronunciado por una alternativa a la devastación socioambiental, ni por una agenda distinta a la industria extractiva. Matías, Proceso, 2018. Párrafos 3 y 7. Pero no podía faltar el robo y quema de boletas en estados como Oaxaca y Tabasco. No solo boletas fueron robadas en estas fechas, sino también 20 millones de pesos, transportados por 2 sujetos que fueron detenidos en el momento por elementos de seguridad del Estado Mayor y policías de tránsito en Ciudad de México. No pudiendo probar la procedencia del ilícito, en cambio, pudieron probar que su destino era la guarida del PRI, lo cual cierto partido político como siempre negó sin vergüenza. Los sospechosos fueron a parar a la PGR con todo y el dinero, pero después fueron liberados después de 3 días tras el fallo de las autoridades a su favor por falta de elementos, y el dinero fue entregado a Richard S. del PRI, dejando esta investigación en suspenso, pues hasta ahora no se sabe de la procedencia de esos 20 millones de pesos, quizá producto de un lavado. EMD Staff, El Mañanero Diario, 2018. Este proceso electoral fue el más polarizado y violento en la historia de México. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, dale like. Comparte y suscríbete para ver más de estos vídeos críticos de indignación nacional. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte del peor gobierno de todos. Hasta entonces.